Hola, mi nombre es Jorge Humberto Quiseno, soy docente del área de matemáticas acá en la ciudad de Armenia. Mi familia está compuesta por tres hermanas, mi mamá y mi papá. Eh, yo tengo 40 años, en los cuales más o menos los primeros 9 años de vida fueron vividos en la ciudad de Bogotá. Allá fue donde, pues de una u otra forma se trabajó como la dificultad que tenía con mi enfermedad. Se trabajó el máximo que se pudo hasta que a la edad de 9 años nos tocó desplazarnos para la ciudad de Armenia. Y la enfermedad que yo tengo es Guillain-Barré, que simplemente ataca los nervios. ¿Qué es lo que hace eso? Simplemente no permitir el crecimiento de la masa muscular de las extremidades, ya sea de las piernas o sea de los brazos. Afecta todo un lado derecho o todo el lado izquierdo y no deja de desarrollar el músculo. En mi condición, debido a tanto tratamiento y tanta cosa que me hicieron, lograron pues detener la enfermedad hasta la pierna, no permitió de que siguiera avanzando. Fueron añitos bastante difíciles y complicados. Mi papá pues era la persona que siempre estaba pendiente del hogar, estaba trabajando en función del trabajo y mi mamá era la que me dedicaba mucho tiempo, le tocaba desplazarse conmigo 3, 4 veces al hospital a terapias porque pues esa enfermedad a mí me dio al año y medio de nacido y yo duré más o menos un año. De los 3 años adelante empecé como a desarrollar los primeros pasos, digámoslo así, debido a la condición en la que yo estaba. Entre esa época de los 2 años para acá, como hasta los 8 o 9 años, me hicieron 3 cirugías, tratando de mirar a ver de qué forma podían colaborar para que pudiera caminar. Y sí, la verdad sí me hicieron un buen tratamiento, sí quedé con bastantes secuelas y es notorio pues en la pierna la dificultad que se me ve. Los recuerdos que tengo como de la infancia, la educación fue normal, ir a la escuela quedaba a cuadra y media en la ciudad de Bogotá, me desplazaba común y corriente, me tocaba andar con botas ortopédicas. Cuando ya empecé como a caminar y tratar como de hacer el esfuerzo, era muy marcado como la discapacidad que tenía en la pierna. Entonces mi mamá siempre todos los días se desplazaba conmigo a la escuela, iba, pero sí, pues los recuerdos que tengo fue muy difícil, bastante difícil, pues porque hoy en día lo llamamos es bullying. Hoy en día lo llamamos bullying, en esa época también existía eso y los apodos habidos y por haber, entonces uno siempre se sentía mal como en esa etapa que le dijera a uno no cojo, bueno, infinidad de apodos en los cuales uno a la edad de 8, 9 años, 7 años, uno cursando primero, segundo de primaria, fue bastante difícil afrontarlo. Médicos que me trataron siempre fueron muy cortantes frente a lo que yo podía hacer como persona. Yo no podía tener una vida social normal de que venga, vaya a colaborar a su mamá, venga, vaya, haga mandados, vaya y juegue con los amiguitos que uno tenía de 7, 8 años, vaya, juegue fútbol en la esquina, practique deporte. No, fueron bastante las prohibiciones que ellos decían que yo no podía
no podía ponerme a correr debido a la dificultad que tenía, que a mí no me iba a crecer músculo en esa pierna, entonces por esa razón ellos siempre decían, no, era mejor que me abstuviera de hacer esas dificultades porque de pronto si jugaba fútbol o algo, de pronto podría ser herido o porque no tenía músculo, pues es más el contacto ya con el hueso y esas cosas, entonces en esa época de mi vida, sí, y con madre es madre, y entonces siempre fue pendiente de mi salud, entonces en esa etapa no supe qué era pues compartir con los compañeros, qué era correr, qué era sudar, qué era hacer deporte y esas cosas. A la edad de 9 años más o menos, mi papá por cosas laborales nos tocó desplazarnos acá a la ciudad de Armenia. Yo vivo en el barrio El Limonar. Pues he vivido en varias partes de acá de Armenia, pero siempre ha sido ese es el hogar de mi madre, en el cual yo siempre he resaltado. A más o menos 2, 3 meses de llegar, mi mamá empieza a hacer averiguaciones en el hospital de zona a ver quién podía continuar con el tratamiento que yo venía. Ella traía todo el archivo, el expediente, pues, digámoslo así de esa manera, y miramos a ver de pronto qué ortopedista podía seguir con el caso, pero fue difícil conseguir médicos pues de que lograran analizar. Aquí en esa época era bastante difícil lograr citas con especialistas, tocaba empezar un proceso pues muy amplio, comenzar desde cero para poder enterar a los médicos y era muy difícil y en esa época la situación económica no era muy buena que digamos, entonces a mi mamá le tocó empezar a trabajar, entonces ella ya no tenía el tiempo suficiente como para terapias y estas cosas, entonces ya era de simplemente ir a estudiar y no más, no era nada más. En esa época sí yo empecé, después de que me dijeran de pronto en el hospital, de que de pronto no iban a atender la dificultad que yo tenía, pues yo lo vi muy normal. Un niño no le ve problema y de pronto ya de tantas cirugías que me habían hecho, yo ya estaba un poco cansado de la situación, de estar 6 meses enyesado, 3 meses enyesado en un transcurso como de 6 meses cada año que me hicieran eso. Entonces ya empecé a pedir los permisos respectivos como para salir, conocer las amistades que vivían ahí en el barrio. Gracias a Dios, en el sector que yo vivía, una población bastante sana y en donde en lo que ellos se inculcaban siempre y lo que yo vivía era deporte, solo deporte. Armar una cancha con 2 postes, con 2 piedras, juegue. Y yo empecé a intentar, empecé a correr aquí, a correr allá. Entonces desde esa época ya empecé a tener bastantes amistades. Recuerdo que en esa época a mí me decían el bogotano, porque pues el acentico era muy marcado viviendo 8 años en Bogotá. Entonces siempre, llamen a bogotano para jugar. Entonces yo empecé a correr, empecé a sudar, ya me empezó a gustar a pegarle a la pelota. Veía pues de que como que la pierna, pues sí se me notaba al correr y todo, la discapacidad, pero pues yo no le puse cuidado. Los niños sí le preguntaban a uno qué le pasaba, qué era lo que tenía, pero no, uno jugaba como sin novedad. Y empecé ya pues la etapa de, digámoslo así, de la adolescencia y ya empecé a tener, fui muy sociable en esa época, más que todo en el ambiente deportivo, pues porque para otras cosas sí era un poquito tímido en ese sentido. En el colegio, el profesor de educación física lo recuerdo muchísimo porque
mi mamá fue a exponerle mi caso, a llevarle mi historia clínica, digámoslo así, de que yo no podía hacer educación física. Eso fue en sexto, me recuerdo muy bien. Era el profesor del Rufino Centro y él nos ponía a dar una vuelta bastante amplia por el Batallón Cinteros, va por el Recreo, 7 de agosto, suba por la 30, una vuelta muy amplia, y él decía, los 10 primeros sacan 10, los otros sacan 9 y los últimos sacaban 6 y 5, y yo siempre quedaba entre los que sacaban 6 y 5, porque me iba más que todo caminando, porque la verdad sí no me podía trotar mucho, porque sí sentía cierta dificultad, pero el profesor siempre me hizo esforzar. A pesar de que mi mamá le mostró mi condición, él siempre me hizo esforzar y él me decía, usted es capaz, hermano, usted es capaz. Y debido a eso, como que eso me fundamentó y yo empecé a trotar, empecé a jugar aquí, a jugar allá. En aquella época me gustaba era mucho el fútbol, entonces empecé a probar el balón, digámoslo así, jugar de delantero, hacer goles, me empezó a gustar mucho, pero más o menos de los 12 años por hasta los 18 años me dediqué fue al arco. Tenía como muchas destrezas con las manos y bueno, fui un buen arquero en esa época, bastante. Me fue muy bien, gané muchos trofeos, muchas vallas menos vencidas, pero ya después de que el último año del colegio, el profesor me dijo, Kisen, ¿usted por qué no juega baloncesto? Ya que usted tiene muy buena técnica para el arco. Intente a ver cómo le va. Y empecé a jugar baloncesto, también empecé a jugar voleibol y mi inclinación creciendo, ya me entré a la universidad y vieron pues de que, mejor dicho, ese talento fue desarrollado en 6 meses el baloncesto. Yo en 6 meses ya jugaba muchísimo, jugaba mucho más baloncesto que lo que yo hacía en un arco jugando fútbol. En esa época pedí, digámoslo así, el canchazo como para entrar al equipo de la universidad y tuve la suerte pues de estar ahí unos 2 semestres. Estuve jugando ahí con el equipo, en voleibol también, mientras jugaba baloncesto, digamos en la mañana, en la tarde estaba jugando voleibol. En el barrio que yo vivía, ya se lo comenté, siempre el ambiente fue de solo deporte todo el tiempo, entonces teníamos un grupo bastante amplio que en todo el día nos la pasábamos haciendo deporte. Y ya como que todo eso que veían de mí, y al ir creciendo ya en lugar de molestarme, decirme cosas, hacerme sentir mal pues por mi discapacidad, antes empezaron a resaltarme, a decir pues que ya era un ejemplo, que cómo hacía, habiendo de que yo no tenía las 2 piernas bien y que cómo hacía para hacer ese tipo de actividades que yo hacía. Y entonces ahí fue donde yo ya empecé con la mentalidad de que yo soy capaz y desarrollé en el cuento de que yo no tengo nada. Yo soy común y corriente, soy muy normal, en el ambiente del voleibol, en el ambiente del baloncesto, en la época que podía jugar fútbol. Si no me detenían, yo hacía lo que hacía cualquier persona, goles, las cestas, bueno, los puntos en voleibol, lo que tienen que hacer uno. Yo me gradué de 18 años, yo quería ser ingeniero de sistemas. En aquella época no había ingeniería de sistemas en la Universidad del Quindío, que era donde podía entrar, pues porque mis padres me podrían brindar educación pública. Y se averiguó, se estuvo averiguando que era lo que había muy similar, y la carrera en esa época se llamaba licenciatura en matemáticas y computación. Y a mí, como me llamaba mucho la atención los computadores, yo decidí entrar fue a esa carrera. Ya después de haber cursado 2 semestres, mi padre me brinda la oportunidad, junto con mi mamá, de decirme, ya empezó la carrera de ingeniería de sistemas. Si quiere, homologue y pásese para lo que usted quiere. Yo le dije, no, ya voy por donde voy porque me ha ido excelentemente bien estos 2 semestres y me gustó las matemáticas. Entonces decidí seguirla. Y hoy en día, pues, la verdad,
laboralmente me siento muy satisfecho, demasiado satisfecho porque ya son 17 años de experiencia en diferentes colegios de la ciudad de Armenia, Caicedonia, en Salento estuve también, en las cuales todo ha sido a través de los números y me ha ido bastante bien. No, en mi caso siempre he tenido muchas facilidades como para las dos cosas. Independiente de que soy docente del área de matemáticas, que es un área que es bastante difícil de enseñar, los muchachos son antipáticos como para la asignatura como tal, a veces le tienen miedo, se sienten aburridos. Conmigo trato de hacer todo lo posible de que tengan más que ser un docente, el típico docente que se para un tablero pues a hacer su monólogo de su clase y que nadie le puede preguntar. Yo soy muy diferente en ese sentido. En el trabajo que siempre he hecho, me entrego mucho al estudiante, soy muy del estudiante, en los descansos siempre estoy con ellos, me gusta mucho mirar cuáles son las capacidades que ellos tienen, los talentos, y si yo veo talentos en la parte deportiva, ahí es donde yo ya entro y les colaboro, y ellos me ven jugar y ven pues de que cualquier deporte, porque es que yo juego baloncesto, juego voleibol, juego tenis de mesa, y ellos ven que yo todo lo hago bien, sin ningún problema. Entonces siempre se pegan mucho a uno y empiezan ya a pedirle, profe, enseñe, profe, dígame esto. He tenido la oportunidad en un colegio privado, debido a las capacidades que desarrollé en el deporte, allá me brindaron 2 años de educación física, pero la verdad, para los muchachos que hay hoy en día que son más tecnológicos que cualquier otra cosa, es difícil pues recibir, que sean receptivos hacia el deporte. Son pocos los estudiantes que hoy en día les gusta el deporte, entonces uno con esos estudiantes, ellos ven mis capacidades, ellos ven como los talentos que uno tiene, entonces uno trata como de colaborarles, de ayudarlos, de motivarlos pues de que hagan deporte, y ellos mismos, los mismos muchachos de séptimo, octavo, profe, ¿usted cómo hace? ¿Usted por qué sabe jugar tanto? ¿Dónde aprendió? Entonces ahí es donde uno empieza como a hablar con ellos, a ganárselos, y debido a como esa mezcla que yo tengo como deportiva, lo que le gusta a ellos, ahí es donde yo ya entro, me los gané como en la parte deportiva, entonces ellos ya son bastante juiciosos, responsables y les gustan las clases de matemáticas. Cuando yo entré acá, más o menos aproximadamente 6 años, en los cuales yo empecé a trabajar con ellos escuelita de voleibol y escuelita de tenis de mesa, junto con otro profesor que se llama John Carlos, él es ebanista, y decidimos entre nosotros pedir fondos para empezar a construir esas mesas de tenis de mesa, empezamos a recoger fondos para la malla de voleibol. En este colegio siempre el voleibol, o en el sector donde yo trabajo, ha sido muy bueno en la parte de voleibol, entonces me decidí inculcar por ese lado, y la rectora me brindó los sábados escuelita deportiva, en donde venían 40, 50 estudiantes siempre los sábados a trabajar, ya sea tenis de mesa o voleibol.
En todo el tiempo que he querido hacer deporte siempre he tenido como esa mano amiga que me respalda como para entrar y debido a las destrezas que siempre he mostrado hacia los demás, entonces no he tenido las dificultades como para entrar a diferentes equipos. Siempre me he mantenido en contacto en todos los torneos que hay en Reina de Baloncesto, siempre en diferentes equipos, no solamente en este momento estoy en el equipo del SUTED, del Magisterio, Docentes del Quindío, sino en diferentes equipos representando diferentes cosas a nivel municipal, a nivel departamental. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora porque pues muchos de los compañeros que están con uno jugando en diferentes equipos, ellos siempre han destacado mi labor y siempre me tienen de igual a igual como cualquier tipo de jugador, sin tener en cuenta pues de que porque tengo una discapacidad o algo así no me van a tener en cuenta, ¿no? Antes a la edad que yo tengo ya abuso de mi físico como para todas esas actividades que hago a nivel deportivo. Mi trabajo por lo regular en este momento siempre es por semanas, una semana por la tarde, una semana por la mañana, entonces yo ya tengo unos horarios muy bien claros de lo que yo voy a hacer en la semana. Por ejemplo, el día de hoy se levanta uno 5:30 de la mañana, hace todo lo que tiene que hacer uno, se desplaza uno hacia el colegio a las 6:30 de la mañana, da sus clases, comparte uno con los estudiantes, hace sus labores en el mismo colegio, se puede estar preparando las clases, calificando los trabajos, las investigaciones, preparando las evaluaciones. Siempre voy a mi casa, si tengo partidos de voleibol, partidos de baloncesto, voy y empaco mis cosas. En el momento en que estoy arreglando mis cosas como para los partidos que se tienen que afrontar, también estoy con mi hijo, acompañándolo, colaborándole pues en las cosas. Con él hay que estar muy pendiente, pero pues gracias a Dios es un buen muchacho, entonces no tengo como muchas dificultades en la parte académica con él. Me desplazo hacia el Coliseo, hago los respectivos calentamientos, en algunas oportunidades antes de ir al Coliseo voy y comparto con mi novia, me la llevo para que me respalde, para que esté ahí y la verdad son alicientes pues de que me ayudan bastante como a llevar una vida muy normal, muy cotidiana. Creo que el haber escogido esta profesión de ser docente y de que niños quieran ser como el profesor de matemáticas, no a nivel de que, ay no, qué chévere que sabe matemáticas, no, sino a nivel deportivo de que ese profesor tan berraco, este profesor, ¿cómo hace con esa pierna así? Y yo no soy de los que oculto, pues ellos mismos saben que yo mismo muestro la pierna, se las muestro como es y ellos me ven jugar y dicen, no, el profesor es lo mejor de lo mejor en el cuento del deporte y eso me enorgullece muchísimo, a pesar de que en el pasado siempre hubo sus en contra, pero ya hoy en día puedo decir que la verdad, los límites van en la mente y todo lo dicta es la mente y la mente es la que le dice a uno qué es lo que uno puede alcanzar a hacer, sin importar pues los obstáculos que uno tenga, y más si es de una discapacidad. Y en la parte deportiva, la verdad, no tengo límites. Yo voy, sigo hasta que un momento de la vida ya me diga dentro de 10, 20 años ya no puedes más con el cuerpo, pero voy hasta lo último. Lo que es el cuento del deporte para mí es prioridad número 1
llevarlo y acompañarlo hasta que uno diga que ya el cuerpo no me da para más.